pues que no. Vale, yo solo pregunto. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español, pero además hoy no estoy sola porque, como veis, estoy aquí con mi amiga Daniela. Hola. Hola Daniela, ¿qué tal Hola, estás? Marta, muy bien, gracias. ¿Tú? Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, pues ¿por qué está aquí Daniela? No os preocupéis porque ahora lo vamos a descubrir. ¿Estáis listos? Empezamos. Bueno, Daniela, vamos a contarles a nuestros amigos de la burbuja por qué estás aquí. Primero, si me permites, te voy a presentar. Daniela es una alumna y, como podréis notar, habla muy bien español. Gracias, pero tú también tienes los méritos. Bueno, gracias. Y Daniela, cuéntanos a todos los amigos de la burbuja, ¿por qué empezaste tan prontito a estudiar español? Porque a mí me gustaba el español, me gustaba la cultura, el idioma, quería aprenderlo y pues decidí hacer este curso de español, pero no tenía en mi mente llegar a este punto. Yo solo quería saber un poquito de pronunciación, un poquito de saber hablar, ¿sabes? Pero al final me di cuenta de que lo que yo quería estudiar de verdad era español. Y aquí estoy. Qué bonito. Oye, pues Sí. esto es súper bonito, porque que un alumno te diga esto, pues está muy bien. Y Daniela, en todo este tiempo que llevas estudiando español, ¿has hecho alguna vez algún examen de certificación? Sí, claro. Me he sacado el B1, me he sacado el C1 y he estudiado también para sacarme el C2 y he hecho el examen y a ver qué tal, porque todavía no sé el resultado. Ah, todavía no te han dicho el resultado. No, tengo que esperar. Pero ¿has hecho todos estos niveles de qué examen? Examen DELE. Del examen DELE, ok. Y sí. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido la experiencia de presentarte a estos exámenes? Pues muy buena, porque yo cada vez que he hecho un examen estaba muy preparada, estaba muy tranquila, también gracias a vosotros, porque hemos hecho muchísimas simulaciones, hemos estudiado y trabajado muchísimo, así que estaba muy tranquila, sabía lo mío. Entonces, cada vez que he hecho un examen, estaba tranquila y no tenía miedo y nada. Y al final el B1 y el C1 los he aprobado como sin preocupación. Sí. Y seguro que también el C2. Espero que sí. Seguro que sí. Espero Ahora, que sí. dentro de algunos días te dirán el resultado y seguro que sí. Espero. Bueno, ¿y qué consejo le das a alguien que está pensando en hacer el examen pero tiene un poquito de miedo? Estudiar y estudiar. Esa es la Siempre. clave. Bueno, Daniela, y por cierto, tú has hecho los exámenes del DELE, Sí. pero ¿alguna vez has intentado hacer el examen del CIELE? Sí, he hecho el CIELE, pero solo la modalidad de lectura y la auditiva, y esta también ha ido muy bien. Y soy muy satisfecha, la verdad. Muy bien, es una muy buena estudiante. No olvides que si quieres puedes apuntarte a clases individuales o grupales de español para profundizar en este tema o en cualquiera de los que abordamos en nuestros vídeos. Además, te podemos ayudar en la preparación del CIELE para que puedas certificar tu nivel de español sin salir de casa. Reserva tus clases utilizando el enlace que encuentras en la descripción de este vídeo. Bueno, Daniela, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Es que yo a Daniela la conocí cuando era pequeñita. Y ahora ya es mayor. Y ahora está en la universidad. ¿Qué estudias, Daniela? Cuéntanos. Estudio lenguas aquí en la universidad, aunque en realidad cambié de idea súbitamente. O sea, yo en agosto, cuando tenía que matricularme, tenía planteado matricularme a psicología, pero después cambié de idea porque me di cuenta de que lo que yo quería estudiar era español, era profundizar las lenguas, así que me matriculé en lenguas y ha sido lo más bonito que he hecho en mi vida, creo. Bueno, qué bien, me alegro mucho por ti porque es muy importante estudiar lo que se quiere. Sí, es Muy verdad. bien. ¿Y tienes algunos planes relacionados con el español? Es decir, ¿tienes pensado irte a España? Sí, absolutamente, sí. Es el sueño de mi vida, a lo mejor irme a España, así que me he solicitado para irme de Erasmus y tendría que irme de Erasmus a principios del 2022. ¡Qué bien! El Sí, Erasmus es una experiencia que todo el mundo debería hacer. Sí.
¿Y dónde exactamente? Sevilla. Sevilla. Bueno, sabes que en Sevilla hay un acento un poquito diferente. Sí, pero me gusta mucho el acento, me gusta mucho y además he escuchado muchísimo acento de Sevilla, del sur de España y me gusta muchísimo. Es muy divertido, es muy Sí. alegre, sobre todo. En Sevilla son todos muy alegres y muy cariñosos. Sí, Te va a encantar. Es verdad. Espero eso. Tengo una curiosidad. ¿A ti alguna vez te gustaría enseñar español? La verdad es que me lo he pensado muchísimas veces y creo que sí. Me gustaría muchísimo enseñar español y a lo mejor en el instituto o yo qué sé, también la universidad me gustaría muchísimo, aunque el trayecto es más largo y un poquito más complicado a lo mejor, pero me gustaría mucho. O sea, tú te ves como profesora de español, enseñando a los chicos las normas de gramática y el léxico. Pues sí. Es que mis amigas, mis compañeras también me han dicho que me ven enseñando español y yo me fío también de los otros y de los demás. Sí, así yo creo que serías una profesora muy buena porque eres muy dulce y yo creo que esa es una característica que, digamos, hace que el profesor gane mucho. Sí, pero también estricta, porque si no, no Eso estudias. es, dulce pero estricta, muy bien. Sí. Bueno, Daniela, ¿y alguna vez te gustaría también hacer un vídeo como los de La Burbuja del Español enseñando algo sobre el español? No sé, eso nunca me lo he pensado. A lo mejor ahora te diría pues que no. Vale, yo solo Pero, pregunto. pero a lo mejor después sí, porque sabes, es que yo tengo ahora, aunque he hecho el examen de C2, tengo muchísimas dudas todavía y cada día tengo una duda diferente y por eso ahora no estaría segura de lo que digo, aunque yo a lo mejor sé que se dice que está correcto, pero tendría el miedo de decir algo que no está correcto. Eso que dices es Y- muy interesante. ¿Cómo Más. piensas que se resuelve esto? Porque llegados a este punto, una alumna como Daniela que ya tiene prácticamente un C2, es decir, ya es casi, no casi, ya es bilingüe, pero sigue teniendo miedo y algunas dudas dentro de ella. ¿Cómo piensas que podemos saltar este paso y llegar al punto final en donde tú ya te sientes súper segura? No lo sé, la verdad, no lo sé, pero me imagino viviendo en España, viviendo en general en el país de la lengua que has estudiado, porque no hay mejor manera que vivir la cultura, que vivir la lengua, que hablar con los nativos. Y yo creo que eso, además de leer, de ver películas, de estar a contacto con los nativos. Eso, Muy bien, yo pues creo. entonces cuando hagas el Erasmus en Sevilla, a ver si después te vas a quedar a vivir allí. Sí, pues, no sé, todo puede ser. Todo puede ser. Muy bien, Daniela, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a hoy ti. en la Burbuja del Español y espero que a vosotros os haya gustado esta entrevista y conocer a una de nuestras alumnas. Podríamos decir un caso de éxito, la verdad. Gracias a ti, gracias, porque sin ti yo ahora no estaría en ese nivel. Bueno, en ese esto nivel. es súper bonito, así que muchas gracias otra vez, Daniela. Gracias a ti. Y a vosotros nos vemos en la próxima clase de la Burbuja del Español. Pero os voy a recordar antes de irnos que podéis ir a visitar nuestra página web porque vais a encontrar muchísimo material y muchísimos ejercicios para practicar con todas estas cositas que vamos enseñando en las clases. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós.